¿Qué pasa, chicos? Y otro día más con el coche de drift tubular. La verdad es que los tenía abandonados, pero bueno, es que he estado haciendo un montonazo de otras cosas. Ya, pues, si viste el vídeo del nuevo proyecto, ya sabes que tenemos una motillo nueva y bueno, estuve haciendo un montón de cositas. Estuvimos en una gincana, estuve arreglando un poco otras cosas, cambiando un poquito aquí el tema. Pero bueno, llega la hora de seguir con esto. En lo que quedamos antes fue en el sistema eléctrico. Ya tenemos aquí el CDI, la fusilera y todo lo que es la parte eléctrica del motor. Ya listo. Tenemos los cables que viajan hasta aquí con nuestro botón de arranque por aquí, nuestra llave, que esta por cierto está rota y tengo esta otra aquí para cambiarla, y nuestro botón de ignición. Entonces esto es la parte que va a controlar el encendido y el apagado del motor, básicamente. Solo me falta terminar de pasar el cable que va de aquí hasta aquí atrás, pero porque me falta la batería. La batería voy a comprar una específica para este coche de 60 amperios porque tengo varias por allí, pero aquella es muy grande. Tengo otra ya, pero es más grande todavía. Entonces quiero comprarle una específica para este, que tenga los suficientes amperios como para mover ventiladores y mover todo. Y hacer la caja de la batería, pasar los cables y nada más voy a fabricar algunos soportitos y tal para que los cables todos vayan bien sujetitos de ahí hasta allá adelante. Pero, o sea, el cableado básicamente está listo. Luego tendré que cablear obviamente la pantalla, los ventiladores y en fin, algunos otros botoncitos para las luces y esas cosas, pero eso va a ser un cableado externo. Entonces la parte eléctrica, teniéndola ya dominada, estoy viendo y analizando a ver qué más otras cosas tengo que hacer y qué tengo material para ir avanzando. Entonces tengo los amortiguadores, que tengo que ver si voy a hacer estos adelante o no. Entonces lo primero que voy a hacer es medio adaptar estos amortiguadores aquí adelante y probar a ver cómo va. O sea, probarlo así a ver cómo se comporta con el peso. Y si termino decidiéndome por estos amortiguadores, pues instalarlos ya definitivamente. Bueno, tenemos ya el primer amortiguador allí fijado a su sitio. Ya le hice un pequeñito refuerzo allí en la esquina esta. Está puesto allí donde mejor cuadró básicamente. Ahora lo que vamos a hacer es soltar aquí el gato y ver cómo se soporta sobre su peso. Uf, súper bien. Obviamente tengo que ponerlo del otro lado para probar bien, ¿no? Pero espectáculo. Yo pensé que iba a ser mucho más blandengue. Nada que ver, ¿eh? O sea, se va a romper el otro a aquel lado. Bueno, chicos, ahora que ya tengo los amortiguadores puestos ahí en el sitio, más o menos en el sitio, ya sé que la altura, o sea, ya sé que los amortiguadores son los correctos porque el rebote me queda genial, me parece que está perfecto, va a ir con ellos. Lo único, la altura no me quedó la correcta porque, bueno, los soportes no son del largo correcto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, como ya voy a hacer la sujeción definitiva, porque sí que van a ir estos amortiguadores, es diseñar unos soportes aquí en el SolidWorks para mandarlos a cortar a láser. Y ya voy a aprovechar de cortar los de adelante y los de atrás. Ya diseñé los 4 soportes. Entonces, como eso lo tengo que mandar a cortar a láser, me va a llegar para la semana que viene. Ya pausamos allí la parte de los amortiguadores y seguimos con otra cosa. Que es que quiero de una vez ya poder dejar el habitáculo separado de la mecánica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí ya terminé de lanzar unos tubitos más alrededor del cardán, que son los que me van a definir como la estructura básicamente. Va a llevar una chapa aquí arriba, o sea, aparte de esta delgadita que lleva aquí arriba, va a llevar otra en este trozo gruesa y luego va a llevar otra delgadita aquí arriba. O sea, la parte de arriba va a ser un cobertor nada más. Pero lo que es aquel lado, ese que está ya pegado a mí, ahí en esa pared va a llevar chapa como aquella, gorda, que la tengo ya por ahí. Entonces tengo que cortarla, pero la quiero cortar perfecta para que me quede ya la medida correcta de la cabina cerrada, desde los pies hasta la parte de atrás del asiento. Entonces este tubito me había quedado un poco corto, ya lo alargué hasta aquí atrás e hice este otro tubito aquí para ir dándole un poco de forma así como a la parte tubular, para que yo luego nada más tenga que completar con la chapa. ¡Pam! O sea, completo con la chapa desde esta esquina, está caliente, hasta esta esquina aquí abajo. Ahora por dentro, si es verdad que sí va a ir cerrado hasta aquí, hasta este lado completo, desde aquí para arriba.
por aquí sí que va a llevar una chapa de protección, que esta de aquí arriba va completa de aquí hasta allá. Aquí también, que haga esto así. Vamos a ir metiendo. Aquí en vez de ir recto, igual aquí va a ir de lado, así, desde aquí hasta ahí, hasta la esquina, para que se vea más bonito. Bueno, chicos, ya tengo la parte del suelo y la tapa de los pies de aquí lista, como dijimos antes. Voy a seguir con las cubiertas, porque bueno, me estoy esperando que me lleguen las chapas de los amortiguadores que pedí del corte láser, para hacer aquí ya los soportes definitivos. Lo que quiero hacer ahora es la parte de aquí atrás, que todavía no lo tengo bien definido cómo lo voy a hacer. Entonces voy a ir a empezar a poner chapas allí, presento la chapa y veo más o menos cómo se va viendo y a ver hacia dónde le voy a hacer el corte. O sea, porque, bueno, básicamente algo así es lo que quiero hacer. Obviamente esta chapa no me va a valer porque tiene que llegar hasta allá arriba. Entonces tengo que buscar una que sea un poco más ancha. Pero lo que quiero hacer es eso, venir plano desde allá y buscar esta curva así hacia aquí. Entonces no me interesa cerrar aquí en plano y que quede todo cuadrado. Me gusta que se vea así. Ahí le voy a meter un pequeño pliegue para que no quede así como curviado, sino que venga plano y que levante y salga. Bueno, chicos, ya tengo aquí conmigo las chapitas con las que voy a reemplazar estas que eran provisionales, para probar a ver si estos amortiguadores eran los correctos. Todas estas son las delanteras, estas con estas, superiores e inferiores, y estas son las traseras, superiores e inferiores también. Bueno, mirad qué belleza los nuevos soportes, cortaditos a láser, qué guapo, ¿no? Bueno, chicos, y la verdad es que he andado de vacaciones y este vídeo a ser de cosas súper así entrecortadas. No he llevado un poco así el ritmo como veníamos acostumbrados a los vídeos anteriores, porque bueno, he tenido un montón de trabajo, vacaciones, en fin, un montón de historias, ¿no? Pero sigo con Legend Car y sigo dándole caña. Ya tengo los amortiguadores delanteros puestos en el sitio con las chapitas finales que mandé a cortar al láser que vimos antes. La parte delantera ya está puesta en el sitio, me falta terminar de soldarle, reforzarle y tal, pero eso lo haré ya cuando esté todo afuera, ¿no? Ahora está puesta en el sitio, que no se salga, medio, o sea, bien punteado, pero no terminado de soldar, pero que repasar, soldar y dejarlo todo bonito. Luego aquí atrás, básicamente más de lo mismo. Ya tengo los amortiguadores traseros, que también estos los voy a cambiar, o los cambiaré o los pintaré directamente. La verdad es que se portan súper bien, es lo que digo, lo que tengo ahora para sacar el coche adelante, usarlo. Y después, si igual tengo más presupuesto para meter unos amortiguadores, es sencillamente cambiar los soportes y ya está, que es una tontería. Entonces ahora de momento voy a salir con esos, los voy a pintar de rojo los resortes para que sean iguales que aquellos y tiramos para adelante así. Y es lo que he dicho, después irá evolucionando obviamente a medida que pase el tiempo. Pero ahora, entonces cuando eso esté listo así, que va a ser ahora mismo, va a llegar el momento en el que voy a empezar ya a hacer detalles, pocas cositas más, dejar la dirección ya bien definida, los frenos y los cables bien definidos, el asiento fijado a su sitio. Y básicamente es desarmarlo para soldarlo todo entero y pintar el chasis y empezar con el armado final, porque bueno, luego obviamente tengo que hacer un montón de chapas que llevo por aquí adentro y tal, de protección, pero bueno, digo lo que es el chasis y el coche como tal, para que funcione, ya va a estar básicamente, entre comillas, listo. Y bueno, básicamente ya aquí tenemos nuestra barra Panhard, que va de un lado al otro y evita el movimiento lateral así del eje trasero. Ahora ya podemos cortar este tubo de aquí, poner el amortiguador de aquí atrás, de aquí a este lado izquierdo, así como aquel, y poco más, pero chulada. Vamos, que después tengo que reforzar el eje también desde este tubo hacia aquel para que quede todo bien reforzadito la parte trasera. Así que vamos para allá. Bueno, chicos, ya tenemos lo que sería la suspensión trasera puesta en el sitio, los dos amortiguadores, la barra Panhard ya no se nos mueve, los cuatro brazos, y nos quedó así. Aún con mis 80 kilos más o menos, me sigue regresando hacia arriba, que es lo importante. Pienso yo que no, bueno, con la aceleración no vamos a tener problemas. Adelante un poco más de lo mismo. Aquí la puse un poco más rígida porque como tenemos el motor, pues obviamente queremos que sea un poquito más rígido aquí adelante porque hay mucho más peso, ¿no? Ahora lo que viene es, tenemos que dejar la dirección ya lista en su sitio, que tenemos la caña y la dirección muy momentánea, desarmar el eje trasero y dejarlo todo reforzado, todo listo ya, soldado todas las barras, todo el palier, todo lo que tengo que terminar de hacer, y entonces ya desarmaríamos todo, saco el motor, saco la suspensión delantera y toda la suspensión trasera, le damos la vuelta al chasis, soldamos y empezamos entonces a armar sobre un chasis ya listo. Bueno, ya tengo hecha la de adentro como dijimos antes, medio hecha, no sé si le agregaré un par de agujeros más todavía, vamos a ver, pero no quiero que me entre gasolina si tengo algún accidente con el depósito. Y ahora voy con el techo. Básicamente así estaba antes esto, y quedó así, pues esto básicamente lo similar. Quiero hacer
quiero hacer algo como el techo del engendro, que venga así desde atrás y que se acople así un poquito aquí al tubo este de aquí, que se doble un poquito. Así que nada, vamos a ver qué tal. Bueno, y aquí estoy doblando con la mesita de pliegue que me hice aquí manual, haciéndole un poquito unas curvitas. Después hay que repasarlo un poco, lo voy a hacer el frente y lo probamos a ver qué tal queda. Bueno, va tomando forma. Este es el primer pliegue que hice, todavía me falta martillar y dejarlo todo a su sitio, pero tenemos techo. Bueno chicos, y aquí es donde vemos que porque siempre es bueno guardar todo. Estas piezas me las sacaron y salieron por error cuando estaba haciendo unas piezas para la Gran Vitara. Bueno, fueron los primeros diseños que hice esto, con esta otra chapita, pero no me quedaron bien, esta altura no era la correcta, entonces después los rediseñé y quedaron los correctos. Pero bueno, estos me quedaron y esto al final me costó, bueno, algo de dinero. De esto nada se tira obviamente. Después de aquí, ¿qué fue lo que hice? Mirad esto. Este cacho que está aquí es el que va aquí básicamente. Ajá, ¿y para qué usé este otro trozo? Vamos a verlo. Pues ahí en los brazos delanteros, en donde va puesta la parte baja del soporte del amortiguador, hacía falta en esos trozos de tubo un triangulito con cierta forma, que lo corté de aquí, y luego de cortar ese triangulito me quedó obviamente ese triangulito y este trozo de chapa. Y este trozo de chapa ahora no lo voy a tirar, sino que mirad, ¡bam! Tenemos ya punto de recuperación. Aquí me cabe un grillete, de hecho lo voy a poner unos puntos y se los voy a enseñar a ver para que vean cómo queda. De hecho esto es una cosa necesaria para poder entrar a ciertos circuitos, y no solo necesaria, es súper importante, porque por ejemplo si el coche se me rompe, lo quiero subir al remolque, ya le pongo aquí un grillete y tiro por él por aquí, no tengo que estar tirando por los brazos ni por el, o sea, bueno, por el chasis directamente voy a tirar, pero bueno, ya lo fabrico pensando en que aquí tiene que llevar un poquito de refuerzo, porque por aquí voy a tirar por él para subirlo al remolque, o si me quedo accidentado en pista, que me puedan sacar enganchándome fácil por aquí. Y entonces es así como un retazo de una pieza que me salió mal, se convirtió en algo útil para allí y en algo útil y guay para aquí. Reutiliza, recicla, reaprovecha. Bueno, y así como rápidamente ya tenemos ganchos de recuperación traseros en ambos lados, para poder remolcarlo para remolque, sacarlo de pista o lo que fuera. Brutal. Bueno chicos, tenemos los ganchos de recuperación allí. También la cremallera, la dirección, he mejorado un poquito su ubicación y la forma en la que estaba conectada, la moví un poquito más adelante para que estas rótulas me quedaran bastante mejor de posición, y ahora la verdad es que gira mucho más suave también. De hecho se ve todo un poco más estilizado también aquí adelante. De hecho me gusta tanto como se ve que ni siquiera estoy pensando en qué voy a hacer con los radiadores. O sea, porque voy a poner este radiador o un radiador, o sea, este radiador y otro radiador, o poner directamente un radiador de aceite bastante más grande, que sea uno solo aquí delante, pero no sé, me gusta mucho cómo se ve eso allí y no quisiera taparlo. Pero bueno, eso más adelante. Ahora mismo lo he dicho, estoy haciendo lo del tema de la dirección aquí, ya vemos cómo quedó la cremallera y bueno, la verdad es que brutal. Estoy tratando de hacer las cosas que me están impidiendo que el coche se mueva. Entonces me falta la batería, la dichosa batería que estamos esperando por ella hace tiempo. Bueno, esperando por ella no la he ido a comprar básicamente, pero no he tenido tiempo. Entonces voy a comprar la batería para terminar de hacer todo el tema eléctrico, y quiero poder sentarme dentro del coche, encenderlo, poner una marcha y darle para adelante. Y luego para probarlo tengo que entonces quitar todo el eje trasero, o sea, para probarlo directamente bien probado, tengo que quitar el eje trasero, soldar todo lo que haga falta, reforzar todo lo que haga falta, soldar, terminar el palier este de aquí, y ya quedaría listo el eje trasero. Luego el chasis está medio soldado, el tren delantero está medio soldado, así que teniendo eso allí, fijando el radiador y 2 o 3 detallitos más, ya lo estamos probando de una vez. Entonces, una vez probado, que voy a buscar algún sitio donde lo pueda probar, montarlo en el remolque, llevármelo a algún sitio y dar unas vueltas, darle un poco de caña, probar a ver si rompe algo así, tal. No ir al circuito porque tampoco quiero ir a perder dinero al circuito, porque probablemente a lo mejor lo baje del remolque, lo arranco y ya rompe de una vez, o me doy cuenta de algo muy evidente. Solo tratar de buscarme un sitio por aquí así, que sea una pista, que no sea una carretera, porque obviamente no puedo ir por la carretera con esto.
Me lo llevo en el remolque, lo bajo, lo pruebo, le doy una vuelta, le doy unos trompos, una cosa así como para que, bueno, probar la resistencia de las cosas. Y una vez que eso esté probado, lo desarmamos todo, lo terminamos de soldar. Ajá, y una vez que eso esté probado, ya entonces desarmamos todo y empezamos. Eje trasero dejarlo todo soldado, listo, todo fino. Eje delantero todo soldado, listo, todo fino. Chasis, le damos la vuelta, lo volteamos, sacamos el motor para afuera, le quitamos unas pequeñas pérdidas de aceite que tiene ahí, soldarlo todo, bueno, en fin. Ya directamente finiquitarlo, como que es la parte de chasis, mecánica y todo lo demás, para después entonces pasar al tema de carrocería. Pero ahora ya estamos muy cerca de coger y llevarlo a algún sitio y darle una vuelta y probarlo, que eso es lo que más quiero yo en este momento. Y una vez que probemos eso, pues ya lo otro es los detalles que nos salgan en esa prueba, finiquitarlo todo bien, detallitos, que al final ese último 10% es el que lleva el 90% del tiempo. Pero quiero, antes de que acabe el verano, tenerlo ya probado y listo, para que de aquí a invierno tenerlo listo del todo. Bueno chicos, y como les dije al principio de este vídeo, que iba a ser un vídeo así un poco entrecortado porque han pasado mucho tiempo y las tomas las he ido haciendo así un poco a las carreras, porque la verdad es que había tenido muy poquito tiempo para grabar y hacer todo este tema y que me salga todo tan rápido, porque bueno, si pensamos, esto no existía hace 6 meses. O sea, esto empezó hace muy poco y la verdad es que para la velocidad que toman estos proyectos, por ejemplo, este está aquí hace 2 años, vamos bastante rápido. Entonces, sí es verdad que lo he tenido que hacer un poco, bueno, entre tiempos, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido todo un poco entrecortado. No mostré aquí cómo hice esto, pero para eso les tengo un short. Así que si no están suscritos, suscríbanse porque van a ver más vídeos así. Voy a poder lanzar contenido así, en plan, algunas cositas las voy a lanzar en shorts, se los voy a decir en los vídeos largos. Estuve trabajando también un poco más en el techo, ya lo martillé un poco. Esta línea del frente no me termina de convencer, pero eso todo lo vamos a ver en el próximo vídeo. Yo tengo el eje afuera también, el eje trasero. El eje trasero, esto es una de las cosas principales de este proyecto, y es que es si no lo sabes, es un grupo de BMW con unos palieres de Bach y con unos palieres de BMW. O sea, aquí es BMW y allá es Bach, aquí es BMW y ahí es Bach. Esto lo voy a estar desarmando y lo voy a estar terminando de soldar por allá adentro. Lo voy a explicar un poquito mejor, voy a alinear un poquito mejor las cosas, que está un poquito torcido para atrás. En fin, en el próximo vídeo vamos a estar viendo un montonazo de cosas y creo que en el próximo vídeo lo vamos a estar probando ya directamente, porque una vez terminado el eje es ponerlo ahí a su sitio, medio fijar el techo y esta parte de la carrocería, que van a ser básicamente las únicas partes de carrocería en chapa que voy a tener, porque luego quiero hacer algo en fibra, eso va a ser más adelante. Pero lo dicho, en este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí porque se nos hace muy largo ya. Quiero también compartirles ya, porque han pasado mucho tiempo de no ver un vídeo del Legend Car, y por supuesto no nos vamos a olvidar de nuestros top comentarios: el señor Héctor Catalán, Mauricio, Mr. Luis, TR Precision Machining, Martín Araoz, Ratwolf y mi hijo Tobías. Muchas gracias por todos sus comentarios, el apoyo siempre en esta serie. Han estado pendientes por ahí en los comentarios en los otros vídeos que he ido subiendo de la motito y de los otros proyectos. Están todos muy pendientes del Legend Car, así que muchas gracias por eso. Ya saben, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Déjame un like, comenta y suscríbete si no estás suscrito todavía.